El presente espacio es una conversación entre estudiantes y egresados de la Universidad Distrital del Proyecto Curricular Lengua Castellana en torno a la escucha, la educación emocional en la formación de profesores y su posible incidencia en la cancelación de espacios académicos y semestre. Los participantes de la conversación son Sebastián Castillo, David Cárdenas, Daniela Vera, David Salamanca, Diana Niño y Daniela Cardoso. Esperamos este espacio de conversación y escucha permitan que se cuestionen sobre qué papel desempeña la educación emocional en la formación de docentes. O sea, el solo hecho de estar dispuesto a escuchar y digamos de lo que le pasó a Daniela, de que María José solo tenía esa figura de escucha en su docente en este caso, pues digamos que tiene una incidencia bastante grande, más de la que nosotros podamos imaginar, ¿no? Entonces sí nos hemos encontrado, incluso pues yo también en las prácticas, es como los niños tienen mucho que decir sobre ellos mismos. Y también, digamos, ahí es donde está el reto, entonces como hacer el empalme de los contenidos disciplinares con, bueno, vamos a hacer una actividad de escucha o donde se desarrolle y se tenga en cuenta el otro a partir de las emociones y pues qué mejor que a partir de esta capacidad. Entonces se conecta con la siguiente pregunta y es ¿cómo cree que se relaciona la escucha con la educación emocional? Bueno, referente a esta pregunta, yo creo que lo es todo, porque cuando uno escucha, uno reconoce al otro y en esa medida del reconocimiento puede llegar a entender la situación o situaciones específicas que pueda sufrir esa persona. De tal manera que esa escucha simplemente, si no es activa claramente, y sobre todo nosotros como profesores, es fundamental. Nosotros como profesores debemos tener esa escucha. También, y lo que hemos estado hablando, también hay que mantener un cierto límite, no sobrecargarse y llevarse ese tipo de cuestiones específicas de la escuela a terrenos personales, debido a que nuevamente debemos marcar un límite entre lo que somos como profesores y lo que somos más allá. Me robaste la palabra, porque pienso precisamente en un artículo que nos compartió la que era nuestra profesora de prácticas sobre la escucha y sobre el silencio. Y sí, pienso en eso, porque que tú escuches te pone como la persona que está en silencio, ¿no? Y te pone en el papel de ser el receptor. Y estoy de acuerdo, por eso digo que me robaste la palabra, porque sí pienso que es el reconocimiento del otro. Y yo siempre digo que, porque eso, tengo como esa costumbre, no sé si, por ejemplo, ahorita que le dije a Diana, discúlpame que te interrumpa ahí, siempre hago eso, porque pienso que lo que el otro dice es importante. Cada vez que tú pasas por encima de la voz del otro, lo estás invalidando, lo estás desconociendo, ¿sí? Y de eso mismo, o sea, cada vez que tú te niegas a escuchar al otro, le estás diciendo que no vale, le estás diciendo que eso que tiene que decir no es importante, ¿sí? Y en esa medida, no solamente tú, porque lo que uno dice va cargado de muchas cosas, y en este caso, pues para lo que nos compete, pues de las emociones. Y siempre que eso sucede, o sea, que yo me encuentro en situaciones en las que veo que el otro no está dado a escuchar, o que no es que no esté dado a escuchar, sino que no es capaz de mantener un momento de silencio por escucharte, pienso en eso, entonces las emociones del otro no son tan importantes como para ser escuchadas. ¿Sí? La voz del otro no es tan importante como para que tú mantengas un momento de silencio. O sea, eso es como una dualidad, ¿no? Pues porque el escuchar es una voz y el callarse, pues, ¿qué es? O sea, el silencio, ¿sí? Y ambas van de la mano para el reconocimiento del otro. O sea, me parece tan importante como para entender cómo viven los demás, para entender lo que siente el otro. Listo, pues me parece bonita la expresión disposición a escuchar y reconocimiento del otro. Creo que es lo más valioso. Digamos que nosotros que hicimos la práctica en docencia hospitalaria venimos de una idea de estar frente al otro, o sea, nosotros educábamos y era como un diálogo, porque uno conversaba con uno o poquitas personas. Entonces uno aprende eso y eso es valioso, y también de una escuela
de mi directora de prácticas, o creo que nuestra directora de prácticas, de reconocer la escucha. Entonces uno ya va con esa idea. Entonces ya hemos reconocido esa importancia de escuchar, porque pues digamos que el docente, por lo menos tradicional, siempre pide que lo escuche, siempre pide silencio en el aula para dar su lección. Y es la disposición de escuchar. Yo he intentado, así como yo hablo, que ellos estén en silencio, pero pues que cuando ellos hablan, tener como así toda la disposición, toda la concentración en todos los momentos que se pueda. Entonces, digamos, en un descanso un estudiante me va a decir algo, me va a decir que tuvo un problema o que hizo algo el fin de semana, por ejemplo. Entonces, tener toda la disposición todo el tiempo, entrar a clases y, digamos, los lunes en la mañana pregunto qué hicieron el fin de semana, y los viernes pues qué van a hacer, cosas así. Y también buscar la oportunidad de escuchar al otro, porque pues digamos, si hay estudiantes que son muy expresivos, muy comunicativos, y te dicen de todo y les caes muy bien, porque uno como docente siempre hay estudiantes que son los estudiantes tienen su profesor previo, entonces siempre van estudiantes que se acercan a uno y comunican con uno. Con los demás, en la medida de lo posible, acercarse. Para ser puntual, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando están en actividades en grupo? Yo cojo una silla de ellos para que sea de la misma altura y entonces me siento al lado de ellos, pero pues no solo para resolver problemas del libro, qué sé yo, sino para que me cuenten cosas. Me he enterado de todo, por ejemplo. Hay de todo, desde chisme hasta... Pero bueno, eso es lindo. Que creo, para mí, en mi percepción, es que se crea una relación linda con los estudiantes. De alguien que les da una lección, pero de alguien que los escucha. Esa disposición es importante con los estudiantes y también con los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo, nosotros trabajamos cada uno en un salón, yo estoy en todo el mundo siempre, cada uno está en su salón y cada uno está en su clase con sus estudiantes, pero pues muchas veces profe y profe, que tanto se comunican, que tanto el profe a mí me dice, hoy tuve un mal día, hoy me fue súper mal con octavo, por ejemplo, qué tan seguido pasa, qué tan seguido nosotros pedimos ayuda. Eso he intentado, que se me ha hecho difícil trabajar bueno, primero se me ha hecho difícil atajar la escucha como están haciendo ustedes desde una perspectiva de estudio, o sea, yo como estudio la escucha, eso se me ha hecho difícil de concebir. Y segundo, fomentar la escucha entre los chicos. Digamos que uno tiene toda su actitud porque uno ha leído, porque uno tiene la disposición, porque le han mostrado, porque uno ha visto las ventajas, pero que se escuchen entre los que son diferentes y eso se me ha hecho complicado y esa es la tarea pendiente. Por ejemplo, que la palabra del estudiante que está exponiendo sea todavía más sagrada que la del profesor, pero pues a veces como está hablando un compañero, entonces no pasa nada. Que cuando un estudiante se está quejando, entonces a veces los chicos tienen esa tendencia, entonces Pepito me está diciendo que yo le pegué, Juanito, entonces él viene a imponer su voz, a decir porque él tiene la razón, y los estudiantes todavía no han desarrollado esa actitud de escuchar. No sé si es porque en los adultos no la ven, no sé si es porque nosotros como docentes todavía no la sabemos manejar. Ese es el misterio que tengo por resolver, porque cuando ellos no se sienten escuchados por sus compañeros, pues pasan cosas como la de cuando yo no me siento reconocido por los demás, por mis compañeros, es un problema grave. Incluso yo creo que puede ser más grave que si yo no me siento reconocido con el profesor. El profesor sale y entra, pero con mi compañero estoy todo el día. Siento que todos, o bueno, la mayoría, partimos de la misma base teórica, de las mismas lecturas al menos. Sin embargo, sí, el proceso de escucha es muy importante para lo emocional. El silencio también, creo que Diana lo comentó, Daniela, perdóname. Daniela lo comentó en un inicio, y es que hay una voz en el silencio. Entonces, esa voz se manifiesta también cuando nosotros decidimos escucharnos a nosotros mismos, hablando ya de nosotros como profesionales, cuando nosotros desde el silencio vemos a nuestros estudiantes, esa costumbre que tenemos de caracterizar, de decir, este es así, este hace esto, no hace esto, porque ahora no se comporta así, porque ahora no hace esto, nos permite
al menos tener una idea arcaica, pero sólida sobre las emociones de los otros, sobre nuestras propias emociones. Y bueno, la pregunta que siempre nos hacen es la de qué es lo que tiene que decir el otro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir el otro para sí mismo, para mí? Hace poco me dijo una estudiante, es que me entra por un oído y me sale por el otro. Yo quiero escuchar, pero no puedo. Entonces hay veces también es eso de reconocer de cierta manera cuando debemos también, no solo el silencio, sino que la voz también puede escuchar, ¿no? La actitud de escucha no solo recae en el silencio, sino también en conversar, en poder no decirle al otro lo que es o lo que no es, sino decirle o manifestarle activamente que lo estoy escuchando. Entonces, que hay veces que uno dice, sí, y continúa, ¿sí? Entonces, sería eso. Sí, lo que pasa es que cuando también hablas de la actitud de escucha, no solamente es sentarse y al lado de la otra persona y decir que se escucha, ¿no? También es prestar atención a sus gestos, a los tonos de voz, cómo mueve sus manos. Es decir, escuchar activamente es difícil, es porque es prestar atención solamente a lo que esa persona me está contando, en lo que me está diciendo. También otra cosa que rescato de lo que tú decías, Sebastián, es el hecho de que te sientas como a la misma altura de los estudiantes. Eso es importante porque escuchar al otro, sobre todo cuando se trata de niños, creo que es más eficiente cuando no se hace desde una jerarquía de poder, ¿no? Porque ahí los niños quizá no se van a abrir tanto contigo o incluso tus compañeros, ¿no? Si tú los estás viendo desde arriba. Entonces eso me parece una estrategia bastante linda. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta y es ¿qué relación tiene la falta de educación emocional en los estudiantes que presentan una cancelación o un aplazamiento o la cancelación no solamente de semestres sino también de espacios académicos pues en relación con el tema que estamos hablando, que es la educación emocional? Bueno, voy a referirme a algo que dijo Anila en una pregunta, y es que sucede una cosa muy curiosa, es que el problema por la cuestión de la identidad, el hecho de empalmar la vida laboral, emocional, etcétera, con la vida académica. Generalmente empalmar todos los factores de la vida y poder estudiar es muy complicado. Sumado a ello, tener ciertos problemas emocionales no ayuda mucho al desarrollo, digámoslo entre comillas, bueno, propicio de una formación académica. He escuchado casos de compañeros y compañeras aquí en la universidad en los que han tenido que retirarse 1 o 2 semestres por situaciones psicológicas y emocionales específicas, porque la universidad pues simplemente no presta una ayuda y no tiene una capacidad y una voluntad política, ética, por brindar ese apoyo específicamente. No sé, es que yo pienso que son como varios factores que se unen, ¿no? Porque si bien es una cuestión de educación emocional, también es todo lo que implica estar en la universidad, y más nosotros en el contexto en el que estamos, ¿no? de la universidad pública, que es un poco más complicado y que atiende a un sector mucho más amplio y que es la realidad del país, y es el de las pocas oportunidades, ¿sí? Y todo lo que conlleva las pocas oportunidades, como pensar en pagar transporte, pagar comida, pagar copias, o sea, cómo mantenerse en la universidad, porque no solamente es entrar, sino en cómo lograr salir. Pero todo eso tiene una implicación emocional, pues porque no es solamente la preocupación de cómo cumplir con la academia, sino cómo comer, cómo pagar lo otro, cómo pagar esto. Y creo que sí, o sea, que esa no es una educación que se limita solamente al aspecto educativo, sino que esa educación emocional es de todos los aspectos de la vida y, pues, o sea, del país en el que nos tocó nacer, ¿sí? Pues porque ya de por sí nacer en Colombia es un reto, ¿sí? Y eso implica muchísimas cosas o sea, hablar de educación emocional sobre la deserción universitaria,
implica hablar de un problema político y un problema social del país. No lo podemos como reducir. Entonces sí, creo que más que sea simplemente la educación emocional, es todo lo que implica y todos los factores que inciden en que uno se pueda mantener en la universidad. Por mi parte, bueno, creo que una parte la describe perfectamente Daniela, el hecho de estudiar en este contexto, y por otra parte, pues yo me empecé a percatar de eso, no sé si el problema se empezó a hacer más evidente para todos, tipo post pandemia, 2021-2022, que por Facebook, por el grupo que tenemos nosotros los estudiantes de la Universidad Distrital, que es un medio muy informal, pero que cuando salió eso de anónimo, los estudiantes empezaron a publicar que tenían problemas emocionales y que se pensaban retirar de la carrera. Y eso parecía una epidemia, porque todos los días, o sea, un día apareció uno y todos los días empezaron a aparecer, y en los comentarios aparecía gente que empezaba a decir que había pasado por lo mismo. Algunos decían retírate, bueno, las soluciones eran diversas, y pues digamos que en ese momento me percaté del problema y también de que las redes de apoyo son insuficientes. Pues digamos que se da por sentado que mientras un estudiante tenga ciertas condiciones básicas, lo demás ya está aprobado, pero pues ahora que nos estamos dando cuenta como de esa dimensionalidad del ser humano, de que es importante que esté bien físicamente, pero de que también es importante que esté bien emocionalmente, hasta ahora nos estamos dando cuenta y hasta ahora estamos pensando en esas redes de apoyo. En este momento nos están abrumando, y pues espero que por la expectativa, gracias a trabajos como estos, ahora es que se está abordando y ahora es que van a crecer esas redes de apoyo institucionales y comunitarias, que también las necesitamos. Bueno, la deserción estudiantil y el ámbito de la emocionalidad, siento que siempre se han tratado como de ligar, en especial actualmente con el fenómeno del meme. Siento que hay muchos que lo hacen muy explícito, ¿no? Como mamá, la universidad me da ansiedad, o algunos como, bueno, que en sí manifiestan todo este tipo de represiones que no pueden darlos aquí en la academia, porque la academia es disciplinar, la academia es profesional, y la academia misma se ha dado en tiempos pasados a una disposición de cerrar ese tipo de actitudes, porque tiene que llegar un elitismo a estos espacios. Por suerte como ustedes con su investigación y demás, se han tratado de vislumbrar. Sin embargo, las afectaciones emocionales en cuanto a la deserción estudiantil universitaria están fuertemente ligadas por unos problemas de contexto directamente, que trascienden y que muchas veces se llevan a espacios como el laboral, o vienen de espacios educativos aún anteriores, y cada vez van creciendo, y es una cuestión de suerte, siento yo, muchas veces, el sentido de que uno pueda llegar a estas alturas de la carrera, porque hay aspectos como totalmente contextuales, económicos, de violencia, políticos, que no son escuchados, que no podemos desenvolverlos de la forma humana, no podemos sacarlos con el contacto humano, con la recepción humana, y pues así no explícito lo emocional, pues simplemente no se solucionan. Entonces, o se esconden o se encargan de sacarnos de aquí. Sí, digamos que eso es lo que los testimonios que ustedes nos acaban de dar, es como el panorama general en la universidad sobre la educación emocional, o sea, por parte que ya se relaciona con la siguiente pregunta, y es si han solicitado la cancelación de espacios académicos o de un semestre. De ser así, recibieron asesoría o consejería por parte de bienestar institucional o por alguna instancia administrativa, o también incluso en una materia durante o después del proceso de solicitud de cancelación. Por mi parte, no he cancelado ningún semestre.
ni espacios académicos. Yo sí, cancelé el semestre de la pandemia, el primer semestre virtual de la pandemia. O sea, la pandemia la iniciamos terminando un semestre de manera virtual, que venía antecedido por un paro. Sí. Cancelé el siguiente, o sea, el primerito. Y no recibí. Busqué ayuda, o sea, yo busqué apoyo psicológico por parte de Bienestar, porque fue una situación que me afectó demasiado, me afectó mucho. Y busqué ayuda y este es el momento en el que no estoy segura de decir la persona que me atendiera a un psicólogo, o sea, porque ni siquiera te ponen como, entiendo, estábamos en pandemia, pero ni siquiera te ponen como una videollamada ni nada, sino que alguien simplemente un día me llamó, me dijo, bueno, cuéntame qué te pasa. Y yo ahí llorando a mares, es que me pasa esto, es que, mejor dicho. Y él, no, pues, sí, yo creo que eso que de desahogarte te sirve. Y ya, o sea, en ningún momento fue como un acompañamiento de verdad. Ya yo tuve que buscar por mis medios un psicólogo y otro tipo de acompañamiento para poder sobrellevar la situación. Pero por parte de la universidad, a la universidad solamente le importa que tú cumplas con el conducto regular, ¿no? Haz tu solicitud, cancela las cosas, di por qué, bueno, sí, ya lo pasaste, cumpliste con los requisitos, te aprobamos la cancelación. Pero al menos en mi experiencia, acompañamiento no, nada, cero. Dale, y después de esa llamada, ¿volviste a recibir otra o simplemente quedó en esa llamada? Quedó en una llamada y ya. O sea, no hubo un acompañamiento, nada. Nada, cero. Tampoco se presentó como un psicólogo, pudo llamarte, no sé, el administrativo. No. Sí, la persona se presentó como un psicólogo, como, yo soy Pepita, no sé quién, del área de psicología, de bienestar universitario, bla, bla, bueno, de bienestar institucional, vi que solicitaste el servicio, cuéntame qué te está pasando. Y pues, o sea, pónganse ustedes en esa situación, que alguien te llame y te diga, ¿qué le pasa? No conozcan a esa persona, ¿no? O sea, como, aparte yo ridícula contándole a todos sin saber quién era, ¿no? Y así, o sea, fue como, bueno, sobate, o sea, sí. Nada más. O sea, fue prácticamente como por cumplir un paso, seguramente. Te llamaron, cumplieron el paso, ya, check. Yo creo, sí, yo realmente creo que pasé porque incluso te envían como un correo como de que atendiste la llamada. Ok. Pues sí, ya como Daniela, ya, pues siguiente. Sí. Ok. Bueno, en mi caso, yo cancelé demasiados espacios académicos. Creería que alcanzó la decena. Y si no los cancelé, los perdí. La verdad no entiendo cómo estoy al día con el currículo, pero lo logré. Bueno, ya en cuanto a la cancelación, sí fue directamente emocional. Tuve conflictos familiares, supongo que internos, no sé, no sabría describirlo bien. Me llevó a un estado donde mis compañeros me exigían, mis docentes me exigían, y uno desde el silencio, ¿no? Se deja como abrumar aún más. Entonces, los primeros semestres sí me di a la tarea de cancelar espacios académicos. Ya finalizando pandemia, el colapso era tal que simplemente perdía. Teníamos como medio semestre para cancelar, yo no hacía la disposición ni siquiera de asistir. Llegué como a retomar de cierta manera mi vida universitaria, o sea, no llegué a desligarme totalmente. Fue por una pareja que tuve, como que de cierta manera me arrastró pasivamente, ¿no? Y eso me volvió a adentrar dentro de lo que es la vida universitaria. Incluso yo describo ese momento como el momento en que a mí la literatura no me sabía nada. Entonces sí, es por eso. Al caer en prueba académica, se supone que a uno le asignan un tutor para hacer un seguimiento. Mi tutor jamás supe quién fue, ni se comunicó conmigo,
ni sabía cómo contactarlo. Yo y pues no tenía forma de llegar a proyecto curricular atendía por 1000, tenían otros 15 casos, nunca me alcanzaron a atender a mí. Entonces, por eso digo que considero que la vida universitaria es una suerte, porque fácilmente yo pude haber colapsado en el camino. También tengo muchas historias de gente alrededor mío que definitivamente se recompusieron, o sea, pudieron volver a flote, estabilizar sus emociones, pero el caos que generó la presión académica, los mismos compañeros, los llevaron a inestabilidades con temas de consumo, sexualidad, y que cuando quisieron volver a la universidad no pudieron, porque desaparecer por temas emocionales no es una causal para poder volver a la vida universitaria. Entonces ya directamente tienen la puerta cerrada, desde que quisieron volver a entrar ya tienen la puerta cerrada a la universidad, y tras el hecho la tienen por otro año, 2 años, que es lo que es uno de los castigos de la deserción en la universidad. También sobrevive ese castigo. Sí, y lo que dice David, pues sí, o sea, como no tener, digamos, en las rutas es que ni siquiera un folleto, o sea, ni siquiera como, bueno, estás retirándote de la universidad por problemas emocionales, ¿qué se hace ahí? O sea, también eso debería estar explícito, que uno no, implícito y explícito, que uno no, si no tiene ganas como de seguir con, no sé, su vida, o de levantarse, mucho menos de enviar 70 papeles para cancelar y hacer que no te den esos castigos de vetar a la universidad pública, ¿no? Porque creo que no solo es una universidad. ¿Puedo hacer un comentario? Dale. Eso me recordó cuando hice el aplazamiento. Yo acababa de firmar el acuerdo de retiro con la empresa con la que estaba trabajando, y como, o sea, para que me valieran el retirarme, tuve que pasar todo el acuerdo de retiro, que eran como 15 páginas en las que se ponía todo, diciendo como, pues esto me afecta de esta manera. O sea, tuve que pasar hasta el contrato de arrendamiento, todo, para que me dejaran aplazar el semestre. Que eso me parece como, porque, o sea, sí, si así se tomara como justificación, no hay mejor justificación que la universidad ofrezca un acompañamiento psicológico y que un profesional dé un documento, si tanto les gustan los documentos, sí, que valide que uno no da, bien. Claro. Sí, esto exigen un montón de información. ¿Para qué? O sea... Sí, y ni siquiera eso, lo que ustedes dicen, ni siquiera una cuestión que te diga, no me siento bien emocionalmente, no me siento bien anímicamente, sino como cosas muy formales, muy burocráticas, que como, parce, o sea, ¿no? Sí, adicional a eso, pues igual conocemos el caso de una compañera que tuvo que pagar, digamos, psicólogo aparte, para que pudieras tener una causal de que se podía retirar, ¿no? Esa es otra cosa. Muchas veces estos problemas emocionales también están económicos, entonces las personas que no tienen en serio la suerte, el dinero para pagar un psicólogo, un psiquiatra, entonces ¿ahí qué hacen? Y si la universidad tiene psicólogas pero no están disponibles, o tienen una lista de espera tan grande que ni siquiera puedes acceder a ellos, ¿ahí qué se hace? Realmente ahí, digamos que la universidad está fallando, porque realmente no hay como un plan de acción o una ruta como lo que hacía Daniela, un folleto. Entonces, dentro de tantos procesos burocráticos te vas perdiendo en el proceso, te vas quedando, y pues incluso yo creo que hasta la universidad, o sea, te va dejando en eso, o sea,